Bueno, estos domingos tienen que ser fructíferos. Y entonces, si son fructíferos, tenemos que hablar de algo importante. Y este es un mensaje, uno de los últimos mensajes para la juventud del peronismo. Posiblemente ya los que podemos hablar con propiedad de Perón y del peronismo, pues debe haber muy pocos vivos. O sea, todo, sobre todo en las épocas donde el general Perón era el gran protagonista en su primera etapa, en la construcción de ese fenómeno doctrinario y filosófico que se llamó el peronismo, cosa que hoy ya no existe. El peronismo murió el día que murió Perón. Quedamos los peronistas y entonces hoy queda esa juventud peronista, pero no el peronismo. Mucha gente después vino en nombre de Perón a querer decirnos que seguía el peronismo, y no es cierto. Ha sido toda una sucesión de fracasos y desde la muerte de Perón se ha entregado el país, se ha enajenado todo y lamentablemente pues es difícil recuperarlo con el liderazgo que hoy dice ser peronista. Entonces, la juventud peronista que puede y va a ser la que va a retomar la posta para llevar un proyecto de país hacia adelante, este futuro siglo XX-XXI, pues tiene que recibir el último o uno de los últimos mensajes del verdadero peronismo, o sea, de un peronista. Así que hoy les voy a explicar cuál es la realidad y cuáles serían las únicas posibilidades que en esta realidad es posible todavía hacer. Y por lo tanto no es simple ni fácil hacerlo. Vamos a buscar un rincón acá del bosque para conversar. Esto no es un alegato de un hombre extraordinario. Es un alegato de una persona que tuvo la fortuna de vivir la época. Y entonces, ¿qué le puedo traer si ha atravesado estos 50 y tantos años después de la muerte de Perón, viendo hacer experimentos con el nombre de Perón y del peronismo? Tiene que tener un análisis desapasionado, y ese análisis desapasionado tiene que estar fundamentado por los resultados que se han producido. O sea, no va a intervenir aquí mi pasión, fulano, el peronismo, no. El análisis de nuestra realidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que era el peronismo? ¿Qué es lo que fue Perón? ¿Cuál es la realidad actual del mundo? ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Y quiénes son los que hoy, en nombre de Perón y del peronismo, quieren volver a retomar el poder? Entonces, en un rincón cualquiera, ahora voy a buscarlo, les voy a conversar del tema. Y yo tengo que ser muy explícito en este mensaje para que se pueda entender cuál es la realidad. Es decir, cuando Perón gobernaba y nos dejó toda esa maravilla, ejemplos de realizaciones, el mundo era otro. En primer lugar, éramos en el mundo la mitad o menos de la mitad de los habitantes que somos hoy. Éramos 3.000 millones de habitantes, hoy somos casi 9.000 millones de habitantes. Por lo tanto, ha cambiado total y absolutamente todo. Ahora bien, la llegada de Perón concluía o convergía con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias económicas, financieras y políticas estaban reconstruyendo o empezaba la reconstrucción de lo que habían destruido en la guerra. Entonces, las posibilidades que tuvo Perón fueron inigualables por una cantidad de razones, y entre ellas la más importante fue de que se preveía una tercera guerra mundial con Rusia, con la Unión Soviética. Entonces, Perón tuvo la genial idea de venderle las posibilidades a Eisenhower, que era el que había ganado la Segunda Guerra Mundial, de que
era necesario desarrollar el sur de Latinoamérica. Entonces, todas esas cosas que se dieron fueron coincidencias que la inteligencia, la capacidad de un líder como era Perón y el conocimiento de la realidad histórica, pues le permitió hacer la maravilla que hizo en su gobierno. Ahora bien, lo sacan a Perón a cañonazo, pues ya sabe, viene la Revolución Libertadora, cuando ellos se recomponen el poder mundial del tema de la Segunda Guerra Mundial, acaban con todos los gobiernos democráticos que ya se habían formado, entre esos el gobierno del peronismo. A nosotros nos desplazaron del poder a cañonazos, no por un juego democrático ni por los que nos ganaron una elección. Esa realidad, pues hay que manejarla con propiedad para saber qué es lo que pasó y por qué pasó. Si no, no entenderíamos nada. A partir de entonces se produce el gran revuelo del exilio, de que Perón tiene que salir de emergencia del país, y ahí entra la participación modesta nuestra y, en fin, la época de la resistencia, organizar la contrarrevolución, en fin, todas esas cosas que son historia, que no tiene sentido ahora explicarlo, porque ya se ha explicado en mil formas. Lo que nosotros tenemos que ir es nosotros la razón de la realidad actual, pero para eso tenemos que por lo menos pergeñar el paisaje de lo que fue, cómo sucedió y cuáles fueron los escenarios que se debieron atravesar a través del tiempo. Y eso lo vamos a hacer ahora en ese rincón ahí, que es el que yo les buscaba, que yo les explicaba. Ahí vamos a conversar. Y esta lagunita, este es el rincón del bosque que yo les decía que es tranquilo para poder conversar. Y ustedes verán que es un refugio acá, y ahí vamos a conversar, vamos a hablar de una realidad, nada más, no vamos a inventar nada. Y esa realidad nos lleva a lo que se le llamó la época democrática. O sea, una cantidad de arreglos espurios que hicieron ellos, los del poder, que habían violado la Constitución y la ley, los que habían impuesto dictadura, pues armaron ellos una salida democrática con un arreglo que se hizo con Perón como una alternativa para volver a retomar las posibilidades de poder. El arreglo que se llevó a Frondizi al gobierno, un exponente de la Unión Cívica Radical, que era un traidor en potencia, siempre había estado en contra de todas las ideas del peronismo, cuando él y Balbín, otro compañero del radicalismo, cuando estuvieron en el Congreso, en el gobierno peronista. Pero bueno, había la única alternativa que había, y Perón desde el exilio acordó un arreglo que fracasó, porque los militares, cuando vieron que la posibilidad de que Frondizi iba a ser nuevamente copado por el peronismo, pues le dieron otro golpe de Estado y se instalaron otra sucesión de dictaduras, que terminaron toda esa sucesión de dictaduras en otras jugadas más o menos parecidas de salida democrática, esa que buscaron siempre pintar un paisaje irreal de la verdad, de la realidad, y llevaron a Alfonsín, otro representante moderno de la radical, o sea, antiperonista. O sea, el problema general fue un proyecto para desperonizar el país. Esa fue la realidad. Había que cortar de raíz con todo lo que fuera o oliera a Perón y a peronismo. Entonces, llegó Alfonsín, en fin, se tuvo que ir 6 meses antes de terminar su mandato. Ahora lo quieren poner como un líder extraordinario. Abandonó el gobierno. Entró otro señor, Menem, en nombre del peronismo, y cuando llegó, uno fue protagonista de esos tiempos, por eso puede hablar con propiedad. Le pusieron sobre la mesa un condicionamiento, 10 puntos, o usted hace esto, dura 6 meses en su gobierno. Y Menem entregó el país, o sea, enajenó, privatizó, nada de peronismo.
pero le dieron un manto de peronismo y el peronismo pues lo mantuvieron con el chupete, con el dulce, con el caramelo en la boca. Y así hemos sucedido hasta que, bueno, vino otra revolución violenta, que fue el proceso de liberación nacional. 30.000 muertos y desaparecidos, violenta represión, en fin, una barbarie. Tiraban gente viva al mar, en fin, una cosa espantosa, una vergüenza humana. Hasta que también tienen que abandonar el poder para una guerra estúpida con las Malvinas, con enfrentar a la OTAN y al poder mundial, pues los hicieron polvo. Y entonces vuelve otra vez el asomo de la democracia. Y ahí nos tenían siempre a nosotros como huevo en un plato, nosotros los peronistas. Y vino la democracia, y vino Menem, y vino todas esas cosas, y después de Menem vino, como les digo, la revolución esa, hasta que produce una hecatombe, se cae el país. En el 2001, y le tiran todo, cuando se vieron desesperados, le tiran todo al peronismo. Y ahí el peronismo, improvisadamente, de la forma más ingenua y, no sé, no puede calificarlo, pues, arma una continuidad democrática y llega un hombre, el menos pensado, Néstor Kirchner. En el 2003, Néstor Kirchner toma las riendas del poder, en nombre del peronismo. Pero ya el peronismo no existía. Kirchner viene con todo un movimiento que sí, se pone el sayo peronista, pero articula como puede el hombre, hace algunas cosas, pero cuando quiso ir a lo profundo, lo pararon. Incluso él quiso mostrar buena fe. O sea, Néstor Kirchner quiso actuar de buena fe, quiso pagarle a la deuda al Fondo Monetario para sacar, por lo menos, el fantasma monstruoso. Y lo dejaron, le agarraba el dinero y después murió Kirchner y quedó su mujer, esposa, Cristina Kirchner, en el gobierno. O sea, el kirchnerismo ha paseado por el poder en Argentina, condicionado desde todos los puntos de vista, atacado jurídicamente con la Corte Suprema, con los abogados, con juicio, acusándolos de todo. Pero no era el peronismo, era el kirchnerismo. Y ellos, en vez de ampliar el panorama y llamar a todos los peronistas, se concentraron en su potencial, creyendo que ellos eran los peronistas, los que habían reemplazado verdaderamente a Perón. Y no fue así. No fue así, lo atomizaron de tal forma que los 20 años del kirchnerismo fueron, a pesar de todas las buenas intenciones y de la capacidad de muchísimos de los funcionarios y de ellos mismos, el país terminó enajenado en un 80, un 90%. Esa es nuestra pura realidad, porque esto nos demuestra que el peronismo no existía desde hacía mucho tiempo. Entonces, eso es bueno que alguien lo converse, que haya vivido esas épocas. Pero bueno, esa ha sido la síntesis de la primera etapa. La muerte de Kirchner trajo una esperanza por un lado, una tristeza por otro. La oposición, o sea, el mundo que circulaba los intereses, pues se alegró, otros se pusieron tristes, pero como les decía con honestidad, no había peronismo. O sea, tal vez lo más correcto sea decir, es imposible que hubiera peronismo. O sea, el peronismo está borrado de las posibilidades. Donde hablas de peronismo te cierran las puertas. O sea, Perón llegó a constituirse en un fantasma terrible. Perón les prevenía o les anunciaba la liberación del continente, la liberación de Sudamérica. Entonces, eso había que borrarlo, había que desperonizar y terminar con todo eso. Y claro, entonces con la muerte de Kirchner, pues Cristina se vio, pues sí,
apoyada muy emocionalmente, no hizo las cosas mal, hizo lo que pudo hacer dentro de los límites que tenía condicionados por todos lados. Un montón de corrupción se gestó dentro de su gobierno, hubo privilegios, en fin, cosas que naturalmente ocurren siempre, gobierne quien gobierne en el país que sea. Entonces ahora pasan 20 años. Cristina Kirchner, en el potencial de su poder, termina entregándole el gobierno a la oposición, a un espeluznante personaje que no tenía ni siquiera partido político, que era Mauricio Macri. Compra un partido político, o sea, la Unión Cívica Radical, siempre proclive a traicionar a la patria, así te lo digo, le entrega el gobierno a Mauricio Macri y toda su estructura de poder, y gana las elecciones. Cristina le tiene que entregar el gobierno a Macri y hace un desastre a Macri. Y le otorgan créditos multimillonarios, 55.000 millones de dólares, este señor que ahora está presidiendo este país, amigo de Macri y del padre, este señor Trump. Destruye el país. Vuelve a ganar o vuelve al peronismo, que ya no era el kirchnerismo, pues con todo el poder. Y entonces cuando ven que fracasa Macri, o sea, en la conciencia popular, pues sabes cómo armaban una nueva estrategia. Y entonces se le tira toda la fuerza del lawfare, o sea, la ley inventada, comprada desde todos los puntos de vista, Suprema Corte, jueces, en fin, juicio contra Cristina para inmovilizarla. Y la ven la cosa, la amenazan con la cárcel, en fin, con todo lo que ustedes conocen bien. Y tiene que mencionar o deslizar el gobierno hacia un personaje mal elegido, tal vez pudiera haber sido distinto. Es discutible todo. No sé si hubiera sido distinto. El distinto ese hubiera hecho algo diferente a lo que hizo Alberto Fernández. Fracaso total Alberto Fernández, pero fracasó Cristina, no Alberto. La que fracasó fue Cristina, pero la obligaron a eso. Y ahora, ya en el ocaso, vuelve otra vez a cifrar la esperanza a Cristina. Y Alberto Fernández pues se tiene que retirar, batirse en retirada con un gran fracaso, y eso habilita que llegue Milei al gobierno. O sea, no llegó Cristina, no pudo llegar Cristina ni pudo deslizar a ninguna persona. Llegó Milei con una nueva teoría, con un nuevo movimiento, en fin, con toda la fanfarria que ustedes están conociendo. Es decir, con crueldad y con tristeza y con vergüenza y con lo que sea, y con lo que no van a aceptar mucho, se van a molestar. Los 20 años del kirchnerismo, desde el 2003 al 2023, los resultados, ahora no hablo yo solamente te estoy relatando la historia verdadera. Ahí está Milei en el gobierno. Entonces ahora, que ya está Milei, que ve los desastres que están haciendo, vuelve a aparecer el peronismo, el mismo peronismo, y ya retaseado como un muestrario de colores, de géneros. Dentro del peronismo hay 10 corrientes, o sea, una bolsa de gato. Imposible de tener ningún tipo de proyecto de ninguna especie. En primer lugar, porque es una bolsa de gato, o sea, no hay unidad, no hay fuerza. En segundo lugar, porque cada uno de los peronistas que ahora están hablando, mezclados todos, ya no se sabe quién es quién, tienen proyectos anacrónicos con la realidad del mundo actual, que ese es otro problema. El mundo actual no tiene nada que ver con el mundo de Perón y el peronismo de aquel entonces, 1945-55. Hoy es otro totalmente. La ciencia, la tecnología, el potencial del poder financiero, en fin, todo lo que es la banca,
las instituciones de crédito, en fin, todo este aparato que nos maneja, esto que estamos haciendo. Imposible que esa gente, nombrando a Perón, todavía tenga posibilidad de llegar al gobierno. Entonces esa realidad tiene que sentirla y saberla los jóvenes. No hay peronismo. Los que hemos quedado o han quedado ustedes son peronistas, aislados y confundidos todos. Entonces, no han tenido, porque yo soy protagonista de ese tiempo. ¿Quién les hable con estas realidades verdaderas? No hay peronismo, no existe el peronismo, Perón murió y no hay peronismo. Y toda esta gente que ahora tiene proyectos para salvar el país, no tiene idea de la realidad del mundo. Nada de lo que ellos dicen que van a hacer, van a poder hacer por nada, de ninguna forma, y no van a poder gobernar, no van a poder ni siquiera llegar al gobierno. Y te estoy hablando de Cristina, que a Cristina la han derrotado. Y para que no la terminen de golpear, se ha tenido que refugiar ahora en una candidatura allá en las miserias del poder, siendo que haber sido 2 años presidenta brillante, que hizo temblar a las Naciones Unidas, y que es brillante, y que es una mujer capaz. Ahora se ha refugiado, acaba de decirlo, que va a ser candidata a diputada por una facción del peronismo. O sea, Cristina la han borrado. Y todos los demás, Guillermo Moreno, que es una opción, según dicen, su proyecto peronista es imposible ni soñar que pueda ser aplicado. Mucho menos Graboy, mucho menos, en fin, el que fuera. Entonces, eso lo tienen que saber ustedes, los muchachos jóvenes, que lo único que tendrían que esperar es que se vaya toda esta gente para que ustedes escriban, hablen un proyecto nuevo acorde con las ciencias y las tecnologías de esta época y el mundo de esta época. Nada de lo que existió puede ser retomado y retornado a estos tiempos, para nada. Y entonces hay quien me dirán o me preguntarán, pero entonces es apocalíptico tu mensaje. Para nada. Este mensaje es esperanzador. No pierdas más tiempo, hermano. No pierdas más tiempo. Concéntrate en escuchar a los que hablan de los nuevos métodos, de las nuevas tecnologías y de las únicas posibilidades que quedan. No te creas que hay muchas y que cualquiera se va a meter ahora. No. Se mete Milei porque es un comodín, es un androide, es un avatar, pero él no tiene ninguna idea propia para poner. Aparece como un aparato en el mundo, es un ejemplo, podría que le den hasta el premio Nobel. Entonces, este mensaje, ténganlo muy presente. Se puede ampliar, podría estar 1 hora hablándote de lo que hay que hacer, pero yo creo que con eso por ahora es suficiente. El próximo domingo no voy a hacer más videos yo en el bosque. El próximo domingo voy a hacer otro video, a ver qué ha pasado con este video, porque también yo estoy llegando al final de mi etapa y con ello me llevo aquel recuerdo de aquel peronismo glorioso que te puedo hablar y recontra hablar al derecho y al revés. Un placer enorme. Ustedes, los jóvenes, que tienen la deferencia de escucharme. Les mando un gran abrazo.